escrita durante un lapso de 1500 años por más de 40 autores diferentes que vivieron en tiempos diferentes y de profesiones también diferentes. Aproximadamente del año 1400 antes de Cristo al 98 después de Cristo, la Biblia es el libro más antiguo que aún sobrevive. De la raíz griega biblión, su significado literal rollo, papiros o libros. La Biblia es el libro por excelencia. Está conformada por 66 libros divididos en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya con 39 libros en el Antiguo Testamento que los hebreos le llaman el Tanaj, y 27 libros en el Nuevo Testamento que en el griego es el Brit Hadashah, pero en el hebreo es el Brit Hadashah. La Biblia ha sido el libro hasta nuestros días más despreciado, más ridicularizado, más negado, más disputado, más debatido y más atacado de toda la historia. ¿Ya? Dentro de sus páginas podemos encontrar información histórica, geográfica, científica. Es el único libro que contiene la respuesta que a través de la historia del ser humano va a buscar, que es quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Ningún libro de ninguna religión, ningún libro sagrado se le compara a la Biblia, ya que dentro de sus páginas contiene profecías exactas, como lo vamos a ir viendo, información exacta que arqueólogos han utilizado para encontrar lugares. O sea, cuando la Biblia dice que en tal lugar existió tal población, los arqueólogos han comprobado que era verdad, ¿sí? Y cada día más la ciencia afirma o termina diciendo la Biblia tenía razón. ¿Ya? Si un libro tan antiguo podría surgir algunas preguntas como las que hicimos en su rato, ¿verdad? ¿Es confiable la Biblia? ¿Quiénes la escribieron? ¿En qué idiomas o lenguas fue escrito? ¿En qué materiales? ¿Y cómo es que llega hasta nuestros días? Esa va a ser nuestra tarea de hoy, tratar de investigar o tratar de averiguar o responder a más bien alguna de estas preguntas. Primero, vamos a poner en claro dos cosas. Que la Biblia es... ¿Se me alcanza a ver? Sí. ¿Alguien me puede decir qué viene a tu mente cuando ves esa palabra, cuando escuchas esa palabra? Que no falle. Eso no falla. ¿Infalible? Quiere decir que es inmune al error, es absolutamente confiable, ¿ya? La palabra de Dios es absolutamente confiable y vamos a ir viendo por qué. Otra cosa que tiene también la Biblia que es inerrante. ¿Alguien me puede decir qué es para ustedes inerrante? Es casi parecido a lo que dijo Mario. Ninguna parte contradice otra parte. Es libre de error. ¿Sí? La Biblia no puede tener error. ¿Por qué? Vamos a leer el primer versículo. En 2 de Pedro 1:21 y también 2 de Timoteo 3:16. Por favor, cuando lo tengan, lo ponen un poquito más alto, recuerden que se está grabando. ¿Lo puedo repetir? Sí, segunda carta de Pedro 1:21 y la segunda carta a Timoteo 3:16. Quien se lo sepa de memoria, le regalamos un chocolate para la próxima. Por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, alguien que me lea por favor la segunda carta al joven Timoteo en el capítulo 3:16.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok. Ahí hay dos palabras que van juntas. Y los dos versículos la mencionan. ¿Cuáles? Inspirada. Inspirada. ¿Qué es para ustedes inspiración? Como iluminado por, como Con sus palabras. creado por. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué es inspiración para ustedes? La palabra inspiración viene de la palabra griega que es theopneustos, y eso es exhalada, algo que sale, ¿sí? Exhalada, el soplo divino de Dios. Es una operación divina ejercida sobre los 40 autores diferentes, ¿ya? Autores humanos por la cual Dios reveló el mensaje a escribir, además de supervisar su trabajo para que no hubiera margen de error, como lo habíamos visto, que es infalible y es inerrante, ¿ya? O sea, Dios inspiró como leímos, que nunca la palabra fue traída, porque nunca la profecía fue traída porque nunca la palabra fue traída por profecía humana, sino que los santos hombres hablaron sino inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? No es que un día Isaías entró en un trance y empezó a escribir cosas. Hay una película, no me recuerdo el nombre, donde una niña pasa que se empieza a escribir un montón de cosas. No sé si la vieron, que después se fueron cumpliendo esas cosas, ¿ya? Entonces, hay unos versículos, por ejemplo, cuando en Apocalipsis 1, del 21 adelante, cuando Juan está viendo la revelación, dice que al ver cayó desmayado, que entró en un sueño, pero dice que una mano lo tocó y dijo, ponte en pie y escribe todas las cosas que has de ver. O sea, vemos que el autor estaba consciente. En el caso de Daniel también, cuando ve esa visión que tiene de ese que le estaba diciendo del ángel que lo que iba a pasar, dice, y cuando vi esto caí como muerto, pero él puso su mano sobre mí, me puso en pie y dice, anda Daniel, escribe, ¿ya? O sea, no es de que, lo que quiero que entendamos es de que los autores no entraron en un trance, en posesión, sino que estaban conscientes. Y otra cosa muy importante es de que Dios siempre respetó el carácter, el temperamento, y su cultura y de quiénes eran. Entonces, si más adelante vamos a ver, si tú lees una carta de Pablo, si tú puedes ver el tipo de idioma, lo vamos a ver si Dios quiere en unos próximos estudios que tengamos de método de observación, cómo es que cuando tú lees la Biblia, puedes ver quizás la preparación del autor que está escribiendo. Entonces sabemos que Pablo era una persona que muy preparada, ¿ya? Desde niño quedó a los pies de Gamaliel, era una persona educada. Y si tú ves algunos escritos, por ejemplo, de Pedro, que eran pescadores, se ve la diferencia. Ahora, lo que yo quiero que entendamos es que Dios respetó cómo eran y a qué se dedicaban, y Él los inspiró, porque no depende del ser humano, sino que Dios, que inspiró y que supervisó para que su palabra quedara como tal y como está. Por eso es que decimos que es infalible y que es inerrante. Y ya vimos que es ¿qué? Una inspiración. Inspirada, ¿ya? Es exhalada de Dios. Él la dio, ¿ya? Recuerden que Dios es el eterno buscador y Dios respetó la mente de los autores. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Y si Dios hubiera hablado tal vez en su idioma lo que quisiera dar a entender, nosotros tal vez no lo explicaríamos. Pero es un Dios tan maravilloso que nos ama, que Él se hace a nuestro nivel para que podamos entenderlo, ¿ya? Y a veces aún así nos cuesta. Hay muchas cosas que no entendemos y todo el tiempo nos pasamos cuestionando.
Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? Recuerden que el estudio es libre y que las opiniones, los comentarios nos edifican a todos. ¿Ya? Bueno, vamos a... ya vimos entonces un poco de la Biblia, ¿verdad? El lapso de tiempo en el que se escribió. Entonces, si tú dibujas una línea de tiempo de 1500 años, y esa línea de 1500 años la divides entre 40 hombres, y cuando tú lees la Biblia te das cuenta cómo es que desde el principio se hablaba del Mesías que iba a venir, cómo Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera, profetizó dónde iban a nacer, de quién y cómo iban a nacer, la ciudad que iban a nacer, ¿ya? Y entonces te das cuenta que la Biblia se completa, no se contradice, ¿ya? Por ahí hay mucha gente que te va a decir, es que hay versículos que se contradicen. No, hay que revisarlos bien, hay que hacer un estudio muy profundo, hay que ver el contexto, hay que ver a quién, pero eso lo vemos en el estudio deductivo, ¿no? A preguntas al texto, ¿no? ¿Quién le escribe? ¿Por qué le escribe? ¿Dónde le escribe? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde le escribe? Y cuando tú haces esas preguntas, el texto que es así, se te hace enorme, ¿ya? Pero esto vamos a ver después. Ok, entonces tenemos que la Biblia es infalible, es inerrante. Tenemos dos versículos y vimos que es inspirada por Dios. No de los hombres, no salió de los hombres. No es que un día Valentín dijo, a ver, yo quiero escribir y me voy a escribir, ya puedes escribir esto y está. Hoy día abunda mucho eso, ¿no? La profecía. Es que Dios me dice, es que Dios dijo que va a pasar esto. Pero si tú lees los últimos capítulos de Apocalipsis, dice que el que le añada o le quita al libro de la profecía, también Dios quitará su nombre del libro de la ley y añadirá las palabras de su vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Bueno, vamos a ver entonces ahora en qué idiomas fue escrita la Biblia originalmente. ¿Ya? Porque sabemos que la Biblia ha sido traducida a muchos idiomas, ¿no? No sé si estuvieron presentes cuando pasaron un video donde lo llevaron a una tribu, no estoy seguro si alguien me corrige, creo que en África, donde llegó una Biblia escrita en su idioma y no sé si ven cómo ellos hacen fiesta y eso te parte el corazón. Y esa fue una de las cosas que me inspiró. Yo ese video ya lo había visto antes. Y otra cosa que me inspiró a hacer este estudio es porque en una iglesia donde yo fui, vi una Biblia así tirada y rota ahí en un rincón. Y yo me quedé viendo y yo dije, así me vino la pregunta, ¿cómo es que llegas a nuestros días, no? Y por eso es que yo hice me puse a investigar algo acerca de esto. Pero ahora vamos a ver el idioma. Sabemos que ahorita actualmente ha sido traducida a muchos idiomas, ¿no? Muchas personas en incluso dialectos está traducida la Biblia, aunque hay muchas comunidades, muchos idiomas a la cual no ha sido traducida. Pero yo creo con todo mi corazón que va a ser, porque dice la Biblia que tiene que ser predicada la palabra hasta los rincones del mundo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el tipo de idiomas. ¿Puedo borrar esto? Sí. Los veo muy serios. Estamos concentrados. ¿Los regañó Daniel o qué? Se dice que la lengua es la expresión mental de una cultura, ¿ya? Y por eso las lenguas bíblicas no son la excepción. Se tiene registro, o más bien la Biblia se escribió en 3 idiomas. ¿Alguien me puede decir cuáles son? ¿Griego o ¿Qué? hebreo? No. ¿Sí? Y arameo. ¿Griego? El griego, el arameo y el hebreo se usó para el Antiguo Testamento. Ya, más para el Antiguo Testamento, aunque se tiene registro que el Evangelio de Mateo originalmente fue escrito en hebreo. El de Mateo originalmente fue escrito en hebreo. Originalmente el Nuevo Testamento que fue escrito en hebreo. Obvio después hubo traducciones. ¿Ya? Y el arameo
también se escribió o se usó para algunos libros del Antiguo Testamento. Como bien lo dijo Karen, el griego se usó en su mayoría para el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver ahorita el porqué de las cosas. Bueno, cuando Jesús llega, en el tiempo de Jesús ya en Jerusalén, en el tiempo de su ministerio, el lenguaje que se hablaba era el arameo. ¿Ya? Su lenguaje de Jesús, aunque él por ser Dios hablaba todo y entendía todo, pero su lengua nativa era el arameo galileo, que se hablaba en Galilea, y el hebreo era un lenguaje que ya se iba perdiendo. ¿Por qué? Se recuerdan por ahí del año 600, cuando Nabucodonosor viene e invade Jerusalén y se lleva cautivo 3 grupos, ¿ya? Se los lleva al cautiverio. Entonces, ahí la gente, ya se fue perdiendo un poco el hebreo, que se hablaba mucho, porque fueron 70 años. Pero el idioma hebreo se fue perdiendo poco a poco y adoptaron el arameo. Parte del arameo salió de ahí. Entonces, las nuevas generaciones que regresan ya traían ese nuevo idioma. De hecho, si tú lees el libro de Esdras, cuando él dice que hicieron un púlpito y él se puso a leer la ley, dice que los que podían entender se estaban atentos. Y no que podían entender de interpretar, sino que era el hebreo. Y después vamos a ver cómo vienen las traducciones. ¿Ya? Bueno, ya era arameo. Algunos libros del Antiguo Testamento, como Daniel y Esdras, están escritos, hay partes de los libros escritos en arameo y su mayoría en hebreo. ¿Por qué? Porque Daniel, recuerden que viene desde joven a Babilonia con sus amigos, ¿verdad? Y ahí es donde él crece, y parte de su libro es escrito en hebreo, parte en hebreo, parte en arameo, y Esdras, que es el sacerdote que sale de ahí, el libro es escrito en arameo. ¿Ya? Y ya para todos los libros del Nuevo Testamento es en griego. De hecho, ¿cuántos en el Evangelio de Marcos hay algunas pistas de este lenguaje? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a la niña Talita Kumi? Ya, eso es en arameo, y es corderita, levántate. Ya, pero ese es un idioma arameo. Y esa frase tan conocida cuando dice Eloi, lama sabachthani, ese también es en arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, en el tiempo de Jesús, los que hablaban hebreo eran los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque los escritos y los rollos estaban escritos en este lenguaje, y ellos lo entendían, ellos lo sabían. ¿Ya? Ya después era el arameo, y desplazando al hebreo, y después el griego. Cuando los griegos, después del imperio babilónico, vienen los persas, y después de los persas vienen los griegos, con Alejandro el Magno, que no impuso solamente un gobierno, sino también impuso el idioma griego, ¿no? O sea que el idioma griego en su tiempo era como el inglés en nuestros días, ¿no? Mucha gente aprendió a hablar griego, y vamos a ver después, esto nos va a llevar a ver por qué hay algunos libros que no entraron en el canon. Tiene parte que ver. Entonces, vamos con calma. ¿Hasta ahí algún comentario, alguna pregunta? Pueden hacerla. ¿Quieren que nos revisemos otra vez? No, eso está complicado. Ok. Hebreo y arameo para los 39 libros del Antiguo Testamento, excepto para el Evangelio de Mateo, que originalmente fue escrito en hebreo y después fue traducido al griego. Hebreo y arameo 33. Para el Antiguo Testamento. ¿Ya? Daniel y Esdras tienen parte de hebreo y parte de arameo. Más hebreo que arameo. Más hebreo. Y ya para el Nuevo Testamento, el lenguaje que se usó en su mayoría fue el griego. ¿Por qué? Porque ya era el lenguaje que se hablaba en ese tiempo. Y después del griego vendría otro idioma que sería el latín. O sea, dense cuenta cómo desde ahí si te pones a ver cómo es que Dios ha cuidado tanto su palabra, que aunque cambió, aunque hubo, Jerusalén siempre estuvo bajo esclavitud por la desobediencia, por el pecado, ¿ya? Primero Egipto, después los asirios, después los babilonios,
después los medo-persas, después los griegos, después los romanos, después los otomanos. O sea, el pueblo ha sufrido. Pero quiero que te des cuenta que Dios ha preservado sus palabras durante todos esos imperios, porque hubo quienes buscaron borrarlo. Y Alejandro el Magno fue uno de ellos. O sea, él quería imponer la cultura griega, ¿sí? Incluso si el libro de los Macabeos se dice que narra que Antíoco, uno de sus generales, viene y él hace un sacrificio en el altar. O sea, ustedes saben, y la ley dice que el cerdo es un animal inmundo. Entonces él viene y él sacrifica un cerdo en el altar. O sea, ¿te imaginas para los judíos qué fue eso? Entonces erigió una estatua de Júpiter Olympus ahí adentro del... O sea, eso fue para ellos algo, no sé, no es insulto, fue algo más. Entonces, el imperio griego impuso su cultura, quería imponer la cultura y sobre todo el lenguaje, ¿ya? Y si tú ves el libro de los Hechos, donde a Pablo se dicen, ¿hablas griego? ¿No eres tú el hebreo que levantó una sedición? ¿Ya? Porque por eso se... A preguntarte de eso iba, o sea, por lo que estamos en las prédicas del pastor, que los viajes misioneros de Pedro a Atenas y todo eso, y Pablo, perdón, y me preguntaba yo en qué idioma él hablaba o cómo es que él iba como a predicar a Grecia. Esa es una muy buena pregunta. Y aquí la acabamos de responder. Sí, la acabas de responder antes de que te la preguntaran. Sí. Griego. Y no solamente eso. Fíjense qué increíble es Dios. Porque Él permite que Roma tome el control. Y si tú ves la historia, Roma hizo carreteras. Como el 25, como el 70. No así, pero para ese tiempo eran buenas carreteras. Lo cual sirvió mucho para que el evangelio fuera llevado, porque iban los mercantes, los comerciantes iban y venían y la palabra se empezó a expandir. O sea, cuando yo sé todo eso, dije, wow, que el Señor tenía el control de todas las cosas. Ahora hay otra cosa. Pablo también hablaba hebreo, porque él era un rabino, era un maestro de la ley y debió haber aprendido. Porque también hay cuando lo sacan ante los que lo acusaban y haciendo señal con la mano empezó a hablar en arameo y los otros guardaron silencio. Entonces él entendía. Entonces hablaban los tres idiomas. O menos el... Bueno, o sea... Y algo muy importante que ahí sí nos funde los fusiles es ver que aunque el griego era un idioma, por decirlo, universal, en Hechos 2 vemos que hay muchos idiomas. Cuando dicen, ¿cómo pues los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Partos, medos, griegos, del Ponto, de Frigia, Panfilia. Y dice, los oímos hablar en nuestro propio idioma. ¿Ya? O sea, eso no puede ser otra cosa más que de Dios. Entonces, bueno, esos son los materiales que son los idiomas en los que originalmente la ley fue escrita. ¿Ya? Y recordemos que estos dos idiomas, el hebreo y el arameo, eran, más que nada el hebreo era conocido por los doctores de la ley, ¿ya? O sea, los que se dedicaban al estudio de las escrituras, después se la pasaban a los maestros de la ley, se la pasaban, no sé si, ahorita vamos a ver a los escribas, y ellos ya la daban al pueblo. Y se acuerdan que Jesús tiene un encuentro violento con los escribas y fariseos, por ahí en Mateo, cuando los acusa de hipócritas, porque ellos, dicen ustedes, no entran ni dejan entrar a los que vienen, porque ellos conocían esto, mas sin embargo lo usaban a su manera. Nada nuevo hay debajo del sol, como dice Eclesiastés, porque hoy día hacemos eso, ¿no? No hacemos, pero hay personas que conocen la Biblia, saben, pero la usan a su conveniencia. Y eso está pasando. Una pregunta, nada que ver con lo que estás hablando, simplemente no sé si escuché o no lo dijiste, ¿en qué idioma hablaba Jesucristo entonces? Su idioma nativo es el arameo galilaico. Hay mucha información acerca de eso, pero él también entendía, estoy seguro por ser Dios. Todos. Totalmente, pero así técnicamente era su lenguaje que tenía.
Entonces, Hay pistas cuando, por ejemplo, él está hablando con Herodes, cuando está hablando con Pilato, hay que ver si Pilato ya hablaba latín, porque dice que en la cruz pusieron un letrero escrito en hebreo, arameo y griego, no, no sé si es en griego, hebreo y latín, o arameo, griego y latín, pero menciona el latín. entonces el latín era el idioma del Imperio Romano. El latín ya lo traen ellos, y después ese idioma se convierte en el lenguaje sacro de la iglesia. O sea, es un cambio y eso también lo podemos observar. Pero en sí, nosotros sabemos que Jesús entendía los pensamientos, ¿no?, de los hombres y no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón. Pero la respuesta técnica es que cuando él nace, el idioma que se hablaba era el arameo. Y el griego es otro problema porque habían varios griegos. Habría el griego jónico, el griego koiné, el griego ático. Y depende el estatus, se puede decir. Los campesinos hablaban un griego, los jurídicos hablaban otro, ¿ya? Y los que estaban más arriba eran diferentes griegos, o sea, más culto, más refinado, ¿ya? Entonces se cree que la carta a los romanos está escrita en un griego muy culto, como un griego jurídico. Entonces, pero ya esa es otra cosa. ¿Preguntas hasta aquí acerca de los idiomas en los que se escribió la Biblia? No. ¿Sí nos quedó claro? Sí, recuerden que lo importante no es abarcar todo, sino que aprendamos para después poder compartir, ¿ya? De todas formas, por mucho que nos apuremos o apuremos, no vamos a terminar. Así que vamos con calma. Bueno, hemos visto la inspiración de la Biblia, hemos visto que es infalible e inerrable, hemos visto los idiomas en los que se escribió la Biblia y ahora vamos a ver en qué materiales se escribió la Biblia. Materiales. ¿Alguien que me puede decir en qué materiales se escribió la Biblia? Papiro, piedra. Muy bien. Pues no recuerdo cómo los... Piedra, los- dijo ¿Alguien más? Los cueros. ¿Los ¿Cómo cueros? llamaban Sí, los la cueros piel, tratados? ¿no? La La piel. piel o cuero. Skin. Sí. Leather. Leather. Pero tenía otro nombre. Bueno, cuando tú revisas la historia hubo muchos materiales que se utilizaron para la escritura, ¿ya? Desde que el ser humano vio la necesidad de comunicarse, primero fue escrita, se inventó el habla, la lengua, y después vino la escritura, ¿ya? Entonces vemos en el Éxodo 2, si no me recuerdo, donde Dios le dice a Moisés que alízate unas piedras. ¿Y qué fue escrito en las piedras? Los 10 mandamientos que después iban a ir dentro del arca junto con el maná y la vara de Aarón, ¿verdad? Que floreció. Eso es lo que guarda el arca perdida, que tanto anda buscando Indiana Jones. Mira, mi marido quería saber qué se guardaba en el arca. Está- Espérame. Ayer Está- le ayudamos a un hermano a mover unas cosas y hubo un mueble cuadrado, muy bonito, muy tallado, y lo llevamos entre 4 y de verdad que me vino a la mente El así arca, como el arca de la cómo se movía el arca, nada más que nosotros éramos atrevidos porque la agarramos así, ¿no? y la ordenanza de Dios es que las metieras en unos aros de oro y con unas varas no la tocaras, ¿verdad? Porque ¿quién fue el que murió calcinado o cayó muerto? Abiú. Abiú, creo que Abiú y Usa. Abiú, uno de los hijos de Aarón, ¿no? No, La- los dos hijos, ¿no? Los dos primeros, porque. No, dos murieron porque ofrecieron un fuego extraño. Ajá. Pero creo que fue Abiú el que dice que el buey como que tropezó y él tocó el arca y ¡pum! Cayó fulminado. Su intención no era mala. Hay que hacer un estudio con eso para no darle una mala interpretación. Dijiste la vara de Aarón, los 10 mandamientos y ¿qué otra cosa dijiste? ¿Qué más estaba dentro del arca? La acabamos de decir. No, pues es que se fueron por escucharte. Y el mandamiento. No. Sí, la vara, los 10 mandamientos Y y el Maná. maná. Sí, cierto. Maná.
Eso es lo que iba dentro del arca que está ahí, que nadie ¿En sabe. Etiopía? Mira, yo no me atrevo a decir eso. Hay leyendas, que por lo que tuvo Salomón con la reina de Etiopía, que hubo un hijo y que después él se la dio de herencia, que dejó una réplica ahí. Pero hay un libro apócrifo donde hay un profeta, no sé si es Jeremías, cuando venía la invasión de, creo que los griegos, dice que él con 2 sacerdotes va y la esconde en una cueva. Ese es un escrito y no estoy diciendo que sea, pero es información. Dice que la meten en una cueva, la sellan y que siguen su camino. Y que uno de ellos se regresa para ver dónde quedó y no la encontró, y que se enoja Jeremías y que le dice que qué ha hecho. O sea, ¿qué has hecho? ¿Estás loco? Dice que ella se iba a quedar oculta ahí hasta que el Señor decidiera revelar. Entonces, ahí está Indiana Jones, ahí está que está en Etiopía. Entonces es uno de los tesoros más buscados de la historia de la arqueología. Así que no sabemos. Ok. De todas maneras no me van a poder. Bueno, los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. Se usaban arcillas de barro. En el año de 1879 encontraron una arcilla con escritura cuneiforme, donde el rey Ciro de Persa dice que después de haber invadido Babilonia, iba a dejar libres a los judíos para regresar a su tierra. Sí, y es un escrito, es una porción que está escrita en una arcilla de barro, ¿verdad? Se llama cuneiforme porque el barro, todos conocemos el barro cuando está húmedo, entonces agarraban pedacitos de cuernos de animales y hacían la escritura y dejaban que se secara. ¿Ya? Cuneiforme es con lo que ocupaban para escribir. Y ahí eran arcillas de barro. Las piedras, donde sí hay registros, ¿verdad? Las primeras que en su ira Moisés las rompe, y después Jehová le dice, alízate otras piedras como las que rompiste, y donde pone esto, ¿verdad? Creo que es en Éxodo 2, y alguien me ayuda a buscarlo. Y después vamos a entrar con los otros que son más, fue el material en que más se usó. Éxodo 2, si no mal me recuerdo, pero no sé si ahí es la primera vez o la segunda. No, estoy mal, no va a ser ahí. Bueno, ahorita lo vemos. Vamos a ver entonces ahora el papiro. Primero es el papiro, después es el pergamino. Pérgamo, sí, el papiro. Bueno, el papiro era originario de Egipto. Era una planta que se daba en las riberas del Nilo, ¿sí? Se daba en las riberas del Nilo y era un lugar preciso para su cultivo. Esta planta medía como unos 5 codos. ¿Y qué es lo que hacían con esa planta? ¿Alguna vez se acuerdan o lo hicieron? Que tienen una varita y le quitan ¿cómo se? Como que lo pelan. Le quitas la corteza. Cuando es delgadita, ¿le quitas eso? Bueno, le extraían la fibra que tenía alrededor y sobre una mesa húmeda ponían las tiras así y luego las otras así, y con un mazo de madera la golpeaban y con la humedad se hacía una hoja. Cuando se secaba, la alisaban con una piedra caliza o una piedra de ágata y quedaba pues una hoja, no como estas, pero más o menos, ¿ya? Y sobre ese era el papiro. Y sobre ese tipo de material empezaban a escribir, ¿ya? Saben todos o han visto en las películas que el papiro es en rollos. Incluso cuando Jesús entra a una sinagoga dice que le dieron los rollos, pero otra versión va a decir papiros, y hay algunos versículos en la Biblia donde menciona los papiros. Entonces eran rollos, ¿ya? Y se usaba les ponían un listón para amarrarlos, y abajo les ponían unos palitos de madera que se llaman umbilicus, de madera o de hueso, que estaban abajo, ¿ya? Bueno, ese era el papiro.
y es usado para su escritura. Nada más que había un problema con ese material. No duraba mucho, era perecedero por la humedad, el moho y los gusanos. Incluso ustedes saben, pues se recuerdan, yo me recuerdo que mis revistas allá en México, pues la polilla les hacía los hoyitos y no duraba mucho. Esos escritos tenían que estarse, ¿qué? Volviendo, Renovando. como- Transcribiendo, volviendo a copiar. Pero no es como que yo le digo a Valentín, tráeme unas copias, ¿no? Y esa es otra pregunta muy importante. ¿Cómo es que se copiaba? a mano. Pero ¿quién las copiaba también? Había escritores dedicados a eso. ¿Se dan cuenta cómo va surgiendo ahí el estudio, se va desenvolviendo? ¿Ya? Dice ella, ¿quiénes lo hacían? Y él dice, había escritores. ¿Ya? Vamos a ver más adelante de los escribas. Escribas. Pero vamos a ver más adelante. Bueno. Cuando Alejandro el Grande, el Magno, conquista toda la región, ¿ya? Y eso lo ves ahí en la profecía del macho cabrío y el carnero, que de su cuerno salen 4 cuernos a los cuatro lados de la tierra. Bueno, después de que el Magno muere, sus generales, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro, ellos se reparten el imperio, ¿ya? Y los Ptolomeos, el Ptolomeo se queda con Alejandría en Egipto, y los Ptolomeos eran muy cultos, a ellos les gustaba eso de estudiar. Entonces, ellos hicieron la biblioteca de Alejandría. Si alguien ha oído hablar, una biblioteca muy muy grande que albergó muchos volúmenes de papiros, ¿ya? La más antigua. La más antigua, ya, la Pero se biblioteca quemó. de Alejandría, que fue incendiada por los romanos, dice la historia. Entonces ellos tenían una colección enorme de papiros. Hazte de cuenta que si tú llegabas anclabas en el puerto, te revisaban, pero no si traías armas o droga. Te revisaban si traías algún libro, algún escrito, algo, y te lo quitaban. O sea, te pagaban, pero te lo quitaban y lo traían para acá para copiarlo y guardarlo. O sea, un almacén de información, un centro de información, el que era Alejandría, la biblioteca de Alejandría, ¿ya? Bueno, los Ptolomeos incentivaron el uso del papiro, que fue en ese tiempo el material que más se utilizó para escribir. Los escritos de Platón, de Ptolomeo, de Homero, todos esos estaban en papiros, ¿ya? Y se tienen que ir haciendo copias. Y esa fue la piedra fue la primera, ¿no? ¿Se utilizó la piedra? Los papiros. Luego Los fue papiros. papiros. Ujú. Como en qué años era muy... Porque duró bastante, me imagino, ese... No tengo la respuesta Sí. correcta cuando se empezó a usar el papiro, pero sí tengo la respuesta, bueno, pero sí sé que fue el material que primero se usó. O sea, no a la fecha no la tengo y fue una buena Y se pregunta. usó bastante también. Por mucho tiempo. Ahorita vamos a ver hasta cuándo fue que fue desplazado por el segundo material que fue el pergamino. ¿Ya? Pero entonces, casi parte del Antiguo Testamento primero fue en papiro. Incluso si tú tienes una Biblia hebrea, cuando dice que tomaron a Moisés y lo metieron en una arquilla de juncos, una versión hebrea dice que fue en una arquilla pero de papiros, porque era lo que crecía alrededor del Nilo. Bueno, eso fue en el papiro. Pérgamo era una ciudad muy grande, muy grande. Pero bueno, antes de hablar de esto, vamos a leer un versículo en segunda de Timoteo 4:13, la despedida ya de Pablo cuando ya está ya en prisión y describe el joven Timoteo. ¿Segunda? Sí, ¿Timoteo? segunda carta a Timoteo 4:13. Antes de leer el versículo, me gustaría ver si alguien tiene alguna duda de esto, si alguien quiere aportar, si alguien sabe algo y nos quiere enriquecer este estudio con sus comentarios. ¿No? ¿Estamos bien? Le pregunto sobre el año cuando está escrito Génesis y Éxodo, pues no sé. Empezando clase es como más o menos 1500, pero no era más antes, más bien. Lo que pasa es que aquí es una muy buena pregunta, muchachos, porque no se empezó a escribir enseguida, ¿eh? Primero se pasaba verbalmente. Ujú. Recita siempre el libro de la ley de día y de noche
cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Primero era oral, pero después se empezó a ir escribiendo. Y creo con todo mi corazón que bajo la supervisión de Dios, porque yo no tengo ninguna duda que lo que está aquí escrito sea de más o le falte. Aunque vamos a ver más adelante en otro estudio que hubo algunos escritos que no alcanzaron a entrar en el canon, y vamos a ver por qué. Pero yo creo que Dios tenía el control de todo, sabe el por qué solo tenemos esos libros, y creo que para nosotros nos basta. Una vez yo le comentaba a una persona que conocía mucho de la Biblia y le dije, pero ¿por qué esta carta no entró? Y él se quedó pensando y dijo, yo solo sé que voy a entregar cuentas de lo que sé, no de lo que no pude ver. Y dije, órale. No sé, la respuesta a mí me dejó así como que, ok. Bueno. Pero no es cierto, es esto lo que Él nos dejó y esto hay que creerle solamente esto, porque ya lo que venga ahí ya yo pienso que es como... Karen, cuando veamos los rollos de Qumran, cuando veamos quienes intentaron desbaratar la Biblia, de erradicarla, eso nos va a dejar una idea de que Dios hizo que quedara lo que iba a quedar. ¿Ya? Lo que tenemos que aprender, ¿no? Y por eso el ángel le dice a Juan que quien le agregue, quien que le quite o le añade, y yo creo que la Biblia está completa. ¿Ya? Yo lo creo. Está completa. Ahora, ahí hay un problema donde nuestros amigos, nuestra familia de católica dicen que porque a nuestra Biblia le faltan libros. ¿Qué hubo a ver? Dicen los colombianos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver eso, pero vamos a leer el texto Una en la pregunta. segunda carta de Timoteo. Sí, es cierto, como dice usted, igualmente fueron de generación en generación, pues pasando la palabra de Dios, ¿no? Dando a conocer los hechos de cómo fue la creación y todo eso. Y después, como dice usted, fue la piedra, y pienso que ha de haber sido después de los egipcios, porque igualmente los egipcios siempre escribían en las paredes. Después creo que fueron los griegos donde empezó el papiro. Con los egipcios. Pero es muy buena observación. Todos sabemos que hay escritas en las paredes, hay grabado en piedra. ¿Pictográfico se llama? Creo que sí, ¿no? El dibujo de animales, de figuras. Pero estamos hablando ya de escritura. Oh, ya. Escritura, y eso sería más bien, como dijimos, pictográfico, ¿no? La que vemos en las cuevas, en las paredes y todo eso. Pero ya estamos hablando de escritura y de material que usó ya para escribir lo que antes era oral. Ya lo que antes se decía, ahora ya quedó escrito. Y Pues eso fue desde Moisés, ¿no? Porque él estaba escribiendo. Él escribía lo que hacía. Exactamente, en las pero la piedras. pregunta de Valentín fue ¿en qué tiempo? Entonces, si decimos que la Biblia fue escrita hace más de 1500 años, entonces vemos que desde 1500 años antes de Cristo hacia acá se empezó a escribir. Pero estaba escribiendo lo que sucedió antes. Porque Exactamente, Moisés- porque le fue ¿qué? ¿Qué habíamos dicho? Revelado. Le fue revelado a Moisés, porque Moisés no estuvo en el Génesis. Sí. ¿Cuántas generaciones después de Adán era Moisés? Uy, 14 buena o pregunta, más. me agarraste. 14 generaciones. Entonces él está 1400 escribiendo- años, por eso decimos 1500 años antes de Cristo, más o menos decimos, inspirada por Dios porque él no estuvo ahí. Ahora, bueno, ese es otro punto que quiero tocar. ¿Cuántas generaciones? Pero es bueno. 14. 14 generaciones Y de esos Adán hasta hombres Moisés. vivían que 600, 800 años. Que eran- 960 y cuántos años vivió aquí en Matusalén. ¿Quién dice? Entonces, Le regalo mi marcador. entonces Está ungido, ¿no es cierto? es difícil medir el tiempo por el largo vida de esas personas. Por eso si tú ves cualquier información, segura o más bien buena información, te van a decir que es de 1500, que está escrita de 1500 años antes de Cristo hasta, de 1400 antes de Cristo hasta el 98 después de Cristo, en ese lapso. Pero es importante saber eso, muchachos. O sea, Moisés
no estuvo con Adán, pero todo eso se lo reveló Dios. Y también hay que ver que eso se iba pasando. De generación en generación. ¿Cómo? Tradición Oralmente. oral. Porque si tú ves el Evangelio de Mateo, ¿quién escribió Mateo? Mateo. No, Mateo. Sí, sí. ¿Y cómo empieza Mateo? Vamos a revisar En el rapidito. principio, No, vamos a ver rapidito y vamos a tener un buen Generación. ejemplo. ¿Llevamos prisa? No. No. Uy, ya se nos dio tiempo. ¿Cómo empieza? Como Mateo. ¿Cómo empieza? libro de la genealogía de Jesucristo, Y ahí empieza cuántos nombres para atrás. el hijo de David. Él lo sabía, ¿no? hijo de Abraham. A ver, dime tu generación de aquí para atrás, man. Oh my Desde goodness, yo no me Abraham, la ¿no? sé. Creo que mi mamá se llama. Ya, Oh, con los sí. bisabuelos empezamos a perder nosotros. Sí. Sí. O sea, esto es un ejemplo para ver cómo ellos estudiaban y repasaban. Si alguna vez, un ejemplo muy, muy claro, aunque no digo que sea, es en el Evangelio según San Mateo. Hizo una película donde es la película, pero abajo te lleva toda la Biblia. Capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3, y la imagen que va pasando hasta la película se va, pero ahí te va dando los versículos. Los versículos. Y él empieza ahí sentado, ahí ponen o sea, yo no sé cómo ¿Cuál era es? Mateo, el Evangelio según Mateo, la película. Entonces él está sentado y empieza. Y si tú le pones atención, él empieza a cierta hora del día y está repitiendo las genealogías y pausa y le pregunta a su hijo. Y su hijo se queda y le da la que sigue. Y le da otra pregunta y su hijo le responde. Entonces es como un ejemplo de ver cómo le enseñaban y cómo el niño ya iba a aprender. Recordemos que en ese tiempo no había distracción, ¿no? No se iban al mall, no se iban a... No había No había celulares. distracciones, o sea, no quiero decir que sea una excusa, pero yo pienso que sí ayuda mucho. Bueno, Si me das permiso. por favor. Entonces hablamos eso. Ahora vamos a ir al pergamino. Bueno, pero ahora sí vamos a leer. Y yo creo que nos vamos a quedar nada más aquí en el pergamino, para no... Porque es mucha información la que estamos teniendo, para que la vayamos Ya no leímos el de Timoteo. No, este es el que vamos a leer ya. Oh. Y Vamos a terminar ahorita... con el pergamino, dice. Sí, hasta ahí. Y vamos a ver si quieren tener preguntas, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, Dani se la responde. Segundo Timoteo, pero yo no sé qué. Segunda carta a Timoteo 4:3. 4, 3. Trae cuando, airecito, porque está caliente la cosa. trae cuando Gracias, vengas pastor. el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ok, ahí vemos también para los papiros, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento, así que ahorita se lo paso. Tengo una versión diferente y dice: trae cuando vengas el portapergaminos que dejé en Troas en casa de Carpo, y los rollos, especialmente los pergaminos. Es de la versión israelita nazarena. Entonces ellos hablaban de los pergaminos, ¿ya? Este material se originó en el siglo II antes de Cristo en la ciudad de Pérgamo, ¿sí? ¿Alguien se recuerda de ese nombre en la Biblia? Se original, Pérgamo. Pero ahora de libros también, ¿no? ¿en qué fecha? En el siglo II antes de Cristo en la ciudad de Pérgamo. ¿Alguien le viene ese nombre de Pérgamo en la mente? ¿No? Y escribe el ángel en la iglesia en Pérgamo, una ciudad en Pérgamo. Pero aquí dice, o sea, ya habían libros entonces, aparte de los pergaminos. Ah, la versión lo traduce libros, pero antes esa palabra no existía. Es como cuando dicen, ¿por qué no existen los dinosaurios en la Biblia? Porque la palabra dinosaurio es, ¿cómo se dice? Es moderna, sexual, se dice, no sé la palabra, no me viene a la mente. Contemporáneo, ¿ya? Entonces en aquel tiempo, o sea, no pues, es como si te dijeran, encuentra una palabra como computadora en la Biblia. No existía esa palabra, aunque tampoco la computadora. Pero son palabras contemporáneas que... Ok, el pergamino
fue creado, o su invención fue en el siglo II antes de Cristo en la ciudad de Pérgamo. Y eso fue porque el rey Eumenio, que era el rey de Pérgamo en ese tiempo, se vio forzado a recurrir a este material. ¿Por qué? Porque Ptolomeo IV, el que estaba gobernando en Egipto, no le quiso exportar papiro. Fíjense, ¿por qué? Porque él como que tenía, no sé la palabra, no quería que Ptolomeo tenía una visión también de hacer una biblioteca. Entonces por temor a que los de Pérgamo sobrepasaran a los egipcios en su biblioteca, no le exportaron papiro. Recordemos que era el único papel. Creciera como ellos. Sí. O sea, no quería que igualaran o que fueran más grandes, porque recordemos que ellos tenían la biblioteca más grande en ese tiempo. Hay un documental muy bonito en YouTube, se los recomiendo. Entonces, dice, no le exportamos papiro. Y era el único material en el que se escribía. Entonces, si tú estás con una visión de poner una biblioteca y no tienes dónde escribir, ¿qué haces? Entonces, este rey Eumenio se ve forzado a recurrir a esta invención del pergamino, ¿ya? Originario en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, por eso lleva el nombre de pergamino. ¿Y qué era el pergamino? Era un material que se usaba de pieles de ciertos animales, como cabras, ovejas, terneros jóvenes. Se raspaba la piel, se trataba con agua y cal, se secaba al aire y se frotaba con yeso. Por último se alisaba. El pergamino tenía mucho costo, era más costoso, pero tenía una ventaja, que era más duradero y se podía escribir de ambos lados. Entonces Ptolomeo no contempló eso, y la historia registra, la historia secular, que la biblioteca de Pérgamo sobrepasó en volúmenes a la biblioteca de Alejandría. La sobrepasó, o sea, totalmente. Que después, cuando vienen los romanos y conquistan, los romanos eran buenos para tener el control. Y los griegos, ¿no? Los griegos eran cultos. Entonces, a nosotros no nos sirve esto, quemaron la biblioteca, ¿no? Los anales históricos registran que fueron los romanos quienes quemaron todo eso, no sirvió nada. Pero en sí los romanos a ellos no les importaba ser cultos, nada de eso. Ellos querían imponer el imperio, la ley y el orden, como lo vemos en Jerusalén. Había una revuelta y llegaban los soldados y ponían orden, ¿ya? Bueno, entonces es como se origina el pergamino, ¿ya? Es así el material. Y en el libro de Apocalipsis van a ver mucho esta palabra, el rollo o el pergamino. Van a ver esta palabra, va a aparecer mucho. Y ya para el siglo II después de Cristo llega el papel, ¿no? Inventado por los árabes, o por los chinos, perdón, introducido por los árabes en Europa. Y el 23 de febrero de 1455, en Mainz, Alemania, Johannes Gutenberg creaba la primera imprenta. ¿En qué año? En el 1455. Gutenberg. El 23 de febrero. Inventada la imprenta. Y díganme ustedes cuál es el primer libro impreso en el mundo. La Biblia. Sí, pero tenía otro nombre, ¿no? ¿Quién? Bueno, no era Biblia, ahora es... tenía otro nombre de Biblia, ¿no? Original. No me acuerdo. No, yo tampoco. A ver, hay que investigar eso. Ahora, hemos visto hasta ahorita la inspiración de la Biblia, los idiomas y el material. Nos falta ver quiénes la fueron transcribiendo, nos falta ver cómo es que ha sobrevivido y el canon. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es el canon? No es una cámara fotográfica. El canon es una regla, Sí. es una regla, es un parámetro. Muy bien. um, Norma
ley, medida, un justo obrar. Ese es el canon. Y canon se utiliza como una regla. ¿Qué entienden ustedes como una regla? Una medida, ¿no? Pero esa palabra se usó para determinar qué hacía o qué autorizaba un libro que entrara o no entrara en la Biblia. Canon. Y vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento con los libros protocanónicos, deuterocanónicos, y después vamos a ver el Nuevo Testamento, y después vamos a ver las cartas y todo eso, ¿ya? Pero vamos a dejarlo hasta aquí para no... Ya no está saliendo humo a todos, dice Marlon. No, sí. Y vamos a dejar 2 minutos para alguna pregunta, algún comentario, o para aclarar alguna duda que alguien tenga. Por ejemplo, la información de que la Biblia fue el primer libro impreso en Alemania, ¿eso de dónde lo sacas? La historia secular, ¿cómo es la historia universal? La historia secular, lo confirmo. Sí. Como cuando tú lees, por ejemplo, los gobiernos. Yo, y aquí rápido te cuento un testimonio rapidito. A mí siempre me gustó la historia, muchísimo. Y yo me gustaba leer de las guerras, de los imperios. Y yo lo leía acá. Yo no sabía nada de la Biblia, nada. Acá yo lo leía. Y cuando vine, cuando el Señor en su misericordia me trajo a él, y yo empiezo en el libro de Daniel y veo el orden de los imperios, dije, espérate, esto yo lo había visto acá. Pero vi que la Biblia ya lo había escrito años antes, ¿ya? Entonces, la historia, como lo vimos en un principio, la historia comprueba la veracidad de la Biblia. La geografía comprueba la veracidad de la Biblia. Incluso la hidrología que estudia todas las aguas dice, hubo un diluvio, no sé cuándo, pero hubo un diluvio, ¿ya? Y si tú ves los libros de algunas culturas, los egipcios, los babilónicos, los aztecas, los incas, hablan de un diluvio. Hablan de que unas personas subieron en un barco, depende de donde estés, dicen que se subieron al barco y se salvaron de esa inundación que hubo, ¿ya? O sea, si tú te pones a ver historia, mira, cuando yo estuve estudiando, hace mucho compartí el libro de Daniel, cuando estuve estudiando la profecía del macho cabrío, de los 4 generales, los que nombré, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro, después de la muerte de Alejandro el Magno, todo esto, la historia, que no quieres saber nada de la Biblia, te lo cuenta. Y si tú lo ves a la luz de la Biblia, ahí van, no se contradicen, ¿ya? Entonces, ve a tu casa esta tarde y pon la imprenta de Gutenberg. Y, o sea, la información te la va a ampliar y te va a decir cómo es y qué libro fue escrito, ¿ya? La historia comprueba la veracidad de la Biblia. El peregrino era de cuero. El pergamino. El pergamino, perdón. Pensé que me hablabas de un libro, ¿no? Hay una historia, ¿no? Karen, ¿en qué piensas, Karen? Ok. Su peregrino porque se acaba de ir. Sí, estaba pensando en su peregrino. Ok, el pergamino era cuero. Cuero. ¿Qué tipo de animal usaban para cualquier tipo? Vacas, cabras. Ok. Pero sí, estúdialo porque hay información. No creas que yo me estoy viajando, ¿eh? Eran los pequeñitos que la piel era más suave. O sea, cuando nosotros tenemos un estudio o compartimos un estudio, investigas tanto y tratas de resumirlo para dar así. Pero sea. Si nos ponemos a hablar así, entonces tratamos de verlo. Por eso es que cuando tienes alguna duda, más o menos se te puede contestar porque ya sabes todo lo que para tener información, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que quedó grabado. No te creas. Creo que quedó grabado y Ahora vamos sí a anoté poner. todo. Muchachos, yo sé que este es un estudio muy, muy interesante, como todo lo que tiene que ver con la Biblia. Pero el próximo domingo vamos a ver la clase, el paso 5. Vamos en el 5 porque el pasado no tuvimos. No tuvimos, acuérdate. Y los libros del examen, bueno, el No examen. tuvimos. No. Pues si no fue el No, party. fue pero- el aniversario de la iglesia. Y el antepasado, sí. El antepasado fue el 5. Sí lo vimos. Mira.
Andrés, yo necesito que me regales Sí lo copias vimos. A ver, de préstame el tu. primero y el segundo Sí lo capítulo. vimos. Oh, el Señor de todo. Por Sí, lo vi. favor. ¿Qué te